Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, sin exagerar, una bomba. Sí, es bastante potente. Es un texto que se titula Te enfermo y luego te curo. Anatomía del gaslighting religioso. Y, a ver, para ser claros desde el inicio, presenta una perspectiva muy particular, muy desafiante. Exacto. Sobre un concepto que casi todo el mundo conoce. Y para quien no esté familiarizado con el término gaslighting, es básicamente esa manipulación que hace que dudes de tu propia realidad. De tu percepción, sí. Y lo que hace el autor es tomar este concepto de la psicología y, bueno, lo aplica a una estructura de creencias milenaria. Y lo hace de una forma muy metódica. Creo que nuestra idea hoy es justo esa, ¿no? Desglosar esa metodología. Ir paso a paso. Sí, seguirle el rastro a sus argumentos, no para, digamos, validarlos o para refutarlos, sino para entender la arquitectura de la crítica que construye. Vamos a explorar cómo deconstruye la idea del pecado original. Pero no desde la teología. No para nada, sino como un mecanismo psicológico con efectos muy concretos. Perfecto. Pues empecemos a desgranar esto. El texto arranca con una afirmación que es brutal. Directa al grano, totalmente. Dice que la lógica detrás del pecado original es simple y devastadora. Y la descompone en 4 pasos muy claros. Primero, se te informa de que naces culpable. De entrada, ya llegas con una deuda. Esa culpa es por un acto que tú jamás cometiste. Tercero, eres responsable de algo que ocurrió milenios antes de que existieras. Y el remate, el 4º paso, no hay forma de que lo verifiques. Es un acto de fe, pero sus consecuencias son muy reales y debes sufrirlas. Es que es una acusación de la que es imposible defenderse. El texto usa una analogía que lo deja muy claro. Sí, la del juicio. Esa misma. Es como si te sentaran en un banquillo y te condenaran por un crimen de la Edad de Bronce. Claro. Con pruebas que son literalmente un relato. Y aún así se espera que aceptes la sentencia. Pero lo interesante es que el autor no se enfoca tanto en lo absurdo de la acusación. No, para nada. La clave, según el texto, no es el qué. Es el cuándo. Exactamente. Ahí está el núcleo de su argumento sobre el gaslighting. El texto subraya que este concepto se instala en la infancia. Idealmente dice antes de los 7 años. Claro. Y razona que, a esa edad, el pensamiento crítico es, pues, prácticamente inexistente. No hay un yo racional formado que pueda decir, oye, un momento, esto no tiene sentido. No tienes con qué defenderte. Exacto. Por lo tanto, la idea no se registra como un concepto que puedas debatir. Se instala como, el autor lo llama, una estructura emocional fundamental. O sea que no es un mueble que pones en la habitación de tu mente, No. sino la fundación misma sobre la que se construye toda la casa. Es una analogía muy potente. Lo es. Y subraya por qué, según el autor, es tan difícil de quitar. No puedes simplemente redecorar la casa para deshacerte de una mala fundación. No, claro, requiere un trabajo mucho más profundo, casi de demolición. Por eso cierra esta primera parte con una frase muy directa. Este mecanismo funciona porque no apunta a la mente lógica del adulto. Sino a la psique vulnerable del niño que ese adulto todavía lleva dentro. Hasta ahora, el análisis ha sido puramente psicológico, ¿no? Enfocado en el individuo. Pero luego el texto da un giro y lo analiza desde una perspectiva casi económica. Sí, es un giro interesante. Lo llama el modelo de negocio perfecto, que es una afirmación increíblemente audaz. Audaz y para el autor central en su crítica. Propone que esto no es solo un sistema de creencias, sino un sistema comercial con una lógica impecable. A ver, ¿cómo funciona? El primer paso, según este análisis, es crear el problema. La culpa original. La herida existencial. Exacto. Una herida que además se presenta como incurable por tus propios medios. Y ahí viene el segundo paso, que es bloquear la verificación. Lo que ya vimos. Es un dogma, no una hipótesis. Claro. El tercer paso, y aquí entra el motor emocional, es introducir el miedo. El miedo a un castigo eterno, a una consecuencia desproporcionada. Infinita. Y finalmente, el cuarto paso. La institución se presenta como la única que tiene el remedio, la única solución a un problema que ella misma ha definido. El título del texto lo resume a la perfección. Te enfermo y luego te vendo el remedio. Totalmente.
Y si llevamos esa analogía de negocio un poco más allá, el texto sugiere que el producto no es solo el perdón, es la dependencia misma, Es como un modelo de suscripción, de por vida, de por vida. donde el cliente nunca puede cancelar porque la enfermedad es, supuestamente, parte de su naturaleza. Claro, la deuda es infinita. Y el texto es muy específico sobre lo que llama el paquete completo que se vende. No es solo la absolución. No. Es la dependencia psicológica, la obediencia a la jerarquía, el miedo como herramienta de gestión y, esto es clave, el bloqueo de una autonomía real. Siempre necesitas a un intermediario. Siempre. Es una visión muy cruda de la estructura. El argumento es que no es una fórmula torpe o primitiva. Al contrario, No es sofisticada. se la presenta como una pieza de ingeniería psicológica casi perfecta en su capacidad para autoperpetuarse por siglos. Está bien. Entonces tenemos este modelo de negocio que instala una deuda impagable. Pero, ¿cómo se aseguran de que la gente siga pagando? Generación tras generación. Claro, sin necesidad de tener a alguien vigilándolos constantemente. Supongo que el sistema debe volverse automático en algún punto. Precisamente. Y ahí es donde el texto introduce su siguiente idea clave, la internalización del control. El concepto del vigilante interno. Exacto. Esta parte me pareció fascinante. La afirmación es radical. El objetivo final de la religión organizada, según esta visión, nunca fue que la gente adorara a una deidad externa. Sino que cada individuo instalara un agente de esa deidad dentro de su propia mente. Un vigilante. Un vigilante que hiciera el trabajo de control 24/7. Un sistema de vigilancia perfectamente eficiente porque es autogestionado. El texto le atribuye 3 funciones principales a este vigilante. Ok. Primero, generar culpa automática. Mm. Ante cualquier pensamiento, deseo o acción que se desvíe de la norma. Ya. Segundo, reprimir impulsos naturales del organismo, etiquetándolos como pecaminosos. Y tercero, mantener a la persona en un estado de necesidad, buscando siempre la validación y el perdón de una autoridad externa. A ver, hay que hacer una pausa aquí. La idea de que tu propia conciencia, esa voz que te guía, podría ser en realidad un agente instalado por un sistema externo, es profundamente inquietante. Lo es. Te obliga a preguntarte, ¿cuánto de lo que pienso que soy yo es realmente mío? Es la pregunta central que plantea el texto. Y la eficacia de este mecanismo, según el análisis, reside en que el vigilante no se percibe como una imposición. Claro, se siente como tú mismo, se siente como la propia voz. El texto es muy explícito aquí. Tú te vigilas, tú te juzgas, tú te castigas. ¡Wow! El control se vuelve invisible porque emana desde dentro. Por eso el autor no lo describe como una idea, lo describe como un virus psicológico, que una vez instalado, se autoejecuta y se replica solo. Con este sistema de autogobierno basado en la culpa, el control externo se vuelve casi innecesario. Casi. Lo que nos lleva a la función política de todo esto, como la llama el autor. O sea, ¿cuál es el objetivo final de crear un individuo autovigilado? Según el texto, la creación de un yo inseguro. Un yo debilitado. Un yo debilitado en su núcleo, que se siente fundamentalmente defectuoso. El texto argumenta que esta estructura está diseñada para generar y alimentar una serie de creencias limitantes. Como, no soy suficiente. No soy digno, hay algo malo en mí. Y la consecuencia lógica de estas creencias... Necesito que me guíen, necesito que me salven. Exacto. Y lo contrasta de forma muy directa con la visión de un individuo psicológicamente seguro. Que no necesita salvadores. No busca gurús, no entrega su autoridad mental a un poder externo. La frase que usa para cerrar estas secciones es demoledora. Dila. Para gobernar a alguien, primero debes convencerlo de que no puede gobernarse a sí mismo. Esa, según el autor, es la función política del pecado original. Lo cual plantea una pregunta importante. Si el mecanismo es tan claro como lo describe el texto, ¿por qué no es algo que se cuestione más? De forma más generalizada, sí. El autor dedica toda una sección a responder a eso. Sí, y su respuesta tiene mucho sentido dentro de la lógica que ha construido. El argumento es que un adulto puede llegar a cuestionarlo, pues, prácticamente todo. Su trabajo, su pareja, sus ideas políticas. Lo que sea.
pero es extremadamente difícil que cuestione aquello que le fue implantado antes de tener la capacidad de pensar críticamente. Claro, no entró por la razón. Exacto. Son creencias que no entraron por la puerta de la razón. Por lo tanto, la razón tiene dificultades para acceder a ellas y sacarlas. Es como si estuvieran instaladas en un sistema operativo diferente, en una capa más profunda del disco duro, a la que el pensamiento consciente no tiene acceso directo. Esa es la metáfora. El texto dice que el pecado original vive en esa zona ciega, el núcleo infantil del yo. Y por eso argumenta, incluso personas que se declaran ateas o agnósticas pueden conservar lo que él llama una culpa flotante. Una culpa flotante, me gusta ese término. Es una sensación de indignidad sin un origen claro, un miedo irracional al castigo o una necesidad persistente de aprobación. Eso es clave, porque lleva la discusión más allá de la religión organizada. Totalmente. El texto sugiere que puedes abandonar la iglesia, pero la arquitectura mental que se construyó en ti puede seguir funcionando en segundo plano. Es esa sensación de hice algo mal sin saber exactamente qué, o la necesidad de pedir permiso para disfrutar de algo. Claro. Es como si el software se hubiera desinstalado, pero ciertos archivos residuales siguen afectando al sistema. Una analogía perfecta. La conclusión del autor es que el sistema no necesita que la persona crea en Dios, solo necesita que conserve la sensación de algo está mal conmigo. Porque, como dice el texto, el dogma puede morir, el condicionamiento emocional permanece intacto. Bueno, después de todo este análisis, que es bastante demoledor, bastante oscuro, el texto dedica su parte final a proponer una salida, una forma de liberación. Sí. Y es muy específico en lo que no es la liberación. Dice que no se trata de cambiar de religión, de reinterpretar el mito. De suavizar la culpa. Exacto. A todo eso lo llama cosmética. Cambios superficiales. Ajustes que no alteran la estructura de fondo, la de la deuda y la culpa. Correcto. La verdadera liberación, según el texto, es mucho más simple y radical. Es ver el truco. Es llegar a la comprensión visceral de que la condena y la culpa fueron una invención. Que el crimen por el que se te acusa nunca se cometió. O sea que, según el autor, no hay que luchar, no hay que rebelarse. No. Es más como resolver un acertijo. Una vez que ves la solución, ya no puedes no verla. La lucha se vuelve innecesaria. Es esa la idea. Esa es exactamente la idea. El autor afirma que en el momento en que la narrativa se revela como lo que él considera una falsedad, no hay que pelear contra ella. ¿Y qué pasa? Simplemente se deshace sola, escribe. Su único poder residía en la creencia que se depositaba en ella. Al retirar esa creencia, la estructura entera colapsa. O sea, la salida no es pelear contra el monstruo. Es encender la luz y darte cuenta de que nunca hubo un monstruo. La comprensión misma es lo que lo disuelve. Y el texto termina con un epílogo que me pareció muy potente, se titula Lo que queda cuando la culpa es desmontada. Porque la pregunta obvia es, si quitas esta estructura, ¿qué pones en su lugar? ¿El caos? ¿El egoísmo? ¿Qué son los miedos que el propio sistema inculca sobre lo que pasaría si lo abandonas? Pero el autor sostiene que lo que emerge no es arrogancia ni libertinaje. ¿Qué es entonces? Lo que emerge es lo que él llama la inocencia natural del organismo. Pinta una imagen de una vida sin ese vigilante interno, sin esa voz que juzga constantemente. Un cuerpo sin vergüenza por sus impulsos, una mente sin deuda por su existencia. Una vida sin la necesidad de pedir perdón por ser. Exacto. La idea final es que esa inocencia nunca se perdió. Simplemente fue ocultada, fue enterrada bajo una narrativa ajena, una historia que no era propia. Y la liberación consiste en desenterrarla y reclamarla. En resumen, entonces, hemos recorrido un texto que presenta el concepto del pecado original no como una idea espiritual. No. Sino como un sofisticado mecanismo de control psicológico. Un mecanismo que desde esta perspectiva está diseñado para instalarse en la infancia, crear un individuo dependiente, inseguro y sobre todo autovigilado. Sí, ese ha sido el viaje. Y todo el argumento se basa en cómo una narrativa externa puede llegar a sentirse como una verdad interna. Como la propia voz. Y esto, más allá del tema religioso, deja una reflexión interesante sobre la mesa. Si aceptamos la premisa del autor por un momento, la pregunta que queda flotando es,
¿Cuántas otras de nuestras creencias fundamentales, sobre el dinero, el éxito, el amor, nuestro propio valor, cuántas de ellas fueron instaladas antes de que tuviéramos las herramientas para cuestionarlas? Mm. ¿Y cómo moldean esas creencias nuestra realidad actual? A menudo sin que nos demos cuenta.